Buenas noches. Ya está en el estudio el jefe de gabinete, Marcos Peña. Con él vamos a hablar de todo, desde Santa Cruz, la economía, la política. También está en el estudio Mariana Zubik, que es la líder de la oposición de Santa Cruz. Ha sido y es la líder de la oposición de Santa Cruz, junto con su esposo Eduardo Costa, que es diputado nacional, y que ganó la elección de gobernador en la última elección de Santa Cruz, nada más que una maniobra de los Kirchner a último momento con una ley de lemas. Permitió sumar distintos votos de otros candidatos y así es Alicia Kirchner hoy gobernadora de Santa Cruz. Con ella vamos a hablar obviamente de lo que está pasando en Santa Cruz. Nadie mejor que ella conoce qué es lo que está pasando en esa provincia donde se viven tantos problemas. Y también vamos a estar con José Luis Esper, un economista que ustedes conocen y que ha editado un libro que realmente tiene mucho éxito de venta. Bueno, también vamos a hablar, por supuesto, de la economía de estos momentos. Todo esto después de los auspicios. Auspician desde el llano. Transclor, empresa argentina con 27 años de trayectoria, líder en la producción de insumos químicos para la agroindustria y el tratamiento de aguas. LATAM y vos, juntos, más lejos. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Sea protagonista del único encuentro de proveedores de la construcción. Adrián Mercado presenta Expo Construir 2017. Las mejores oportunidades de negocios. 11 y 12 de mayo en el Hotel Hilton Buenos Aires. Invita Adrián Mercado. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. En Córdoba la vas a pasar re bien. Córdoba, todo lo que querés, todo el año. Agencia Córdoba Turismo. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Clo-Clo Restaurante, el lugar de siempre. Nuevas experiencias. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bien, como les decía, el jefe de gabinete, Marcos Peña. Ministro, el gobierno de Santa Cruz dice que el gobierno nacional tiene la culpa de la crisis. ¿Usted qué dice? Que lo primero es la preocupación por los santacruceños, la verdad, y la solidaridad en este momento duro que están viviendo. Un momento de un gobierno que ha quebrado la provincia a lo largo de 25 años del mismo signo político gobernando, que forzó claramente con un sistema electoral muy cuestionable, como el de la ley de lemas, un resultado electoral en la última elección. Y sabemos que es un momento duro, porque encima ver que los gobernantes no solo no se hacen cargo de esa situación, sino que buscan echar la culpa y tratar de victimizarse, no acerca una solución, al contrario, parecería como que se aleja. Y desde nuestra parte reiteramos lo mismo que hemos dicho siempre, con todos los distritos de la Argentina, no importa el nombre de quien lo gobierna, no importa el signo político, creemos de verdad en el federalismo, creemos de verdad en que el federalismo implica no solamente asistir a las provincias, sino trabajar junto a las provincias para ayudarlas a ser sustentables, ayudarlas a generar empleo, ayudarlas a tener cuentas públicas sanas, y ese es el camino que hemos venido recorriendo. Entonces, lo primero que diríamos, además de ese mensaje de apoyo a los santacruceños, de dejarles claro que no los vamos a dejar solos en esta situación, a los santacruceños, y al gobierno de la provincia, que bien sabe la gobernadora, que el ministro Frigerio ha tenido un contacto permanente con ellos, que ha habido numerosas herramientas de apoyo, pero al mismo tiempo un reclamo claro de cuál es el camino de saneamiento de la provincia en materia fiscal, cómo generar un camino de salida a esta crisis que la generaron ellos mismos, gobernando. Ahora, ministro, déjeme preguntarle, usted dice que no van a dejar solo a los santacruceños,
pero ¿cómo van a acompañar a los santacruceños sin pasar por el gobierno de la provincia? No, lo primero es que entender que a los santacruceños también una forma de ayudar es ayudar y trabajar para que el gobierno provincial haga las reformas y el plan de trabajo hacia adelante, no solo en lo económico y fiscal, sino también en lo institucional y lo político, porque las cosas tienen relación. ¿Cuál es su diagnóstico de lo que está pasando en Santa Cruz? Un cúmulo de malas gestiones que ha generado que una provincia que no tenía déficit hasta hace 10 años atrás, hoy tiene un déficit muy grande, prácticamente duplicó la cantidad de empleos públicos, tiene un régimen jubilatorio muy particular, que a los 50 y pico ya uno puede jubilarse, ha tenido una irresponsabilidad fiscal que va de la mano de la irresponsabilidad política e institucional de una provincia que se gobernó hace mucho tiempo, como hemos visto después en el gobierno nacional que los Kirchner gobernaron. Y entonces la discusión, y que en eso acompañamos plenamente también, el liderazgo de Eduardo Costa, Mariana Zubik, que Cambiemos en Santa Cruz, que plantea dar una discusión más integral, más de fondo, de reforma institucional y política y económica y fiscal, para una provincia que tiene una baja densidad de población y una enorme cantidad de recursos naturales, cantidad de posibilidades de desarrollo, de potencial de empleo, que necesita empezar a recorrer ese camino de desarrollo. Cuando usted se refiere a reformas institucionales, ¿a qué se refiere concretamente? Bueno, es una discusión que se está dando a nivel local, pero claramente el tema de ley de lemas es un ejemplo de algo que Cambiemos siempre ha denunciado en la provincia y que es parte de una discusión trunca todavía en la Argentina, pero que no olvidamos de reforma electoral, que tiene que haber claramente una reforma política, no solo a nivel nacional, sino en las provincias. No es la única provincia donde estos sistemas de lemas, colectoras u otras trampas que usan el oficialismo para alterar el espíritu del voto popular y que terminan consolidando regímenes que no tienen alternancia, que no tienen calidad institucional, que eso se replica después en las legislaturas provinciales, que se replica después en la mala relación con los intendentes. Está claro que es un ejemplo de algo que en la Argentina tenemos que aprender. Lo institucional va de la mano del desarrollo productivo, de la generación de empleo, de la sanidad de un Estado. Y eso es entre muchas otras cosas. Mariana puede detallar un poco más, pero nosotros creemos que esta es una oportunidad donde tiene que haber un liderazgo de vuelta de quienes gobiernan la provincia hace 25 años y han llevado la provincia a estar como está, a realmente ir a fondo a una discusión de cómo salir adelante y sanear esa situación que los santacruceños no merecen. Ministro, lo cierto es que los empleados públicos de Santa Cruz no han cobrado el sueldo de marzo, estamos a 24 de abril. ¿El gobierno nacional va a ayudar a la provincia a poder pagar esto? El gobierno nacional ya ha adelantado los adelantos de coparticipación, casi el 65% de lo que dimos el año pasado, o sea, ya en abril, que estamos a 4 meses. Y viene trabajando también para evaluar mecanismos de financiamiento, pero todo con el pedido también de que, como con otras provincias, haya un plan de saneamiento de las cuentas públicas que haga que sea sustentable ese camino. Esa es la tarea del gobierno nacional en todo caso. Entonces no es que es una cuestión solamente de entregar un cheque y se resuelve el problema de Santa Cruz. Acá el problema es más profundo y requiere también que el gobierno de la provincia se ponga al frente de eso. Hablemos de lo nacional y hablemos de la economía en primer lugar. Veo que hay algunos economistas ortodoxos que están muy críticos del gobierno y son muy duros con el gobierno. ¿Hay una respuesta para eso? A ver, yo separaría dos cuestiones. Por un lado, la cuestión personal no nos vamos a meter. También es parte del cambio en la Argentina. Pueden ser duros, hasta irrespetuosos en algunos casos, y en otros casos no estar de acuerdo y lo consideramos válido. Es parte de la discusión política que tenemos que dar. En el diagnóstico de fondo, el problema del déficit fiscal lo compartimos como problema. Somos conscientes que uno de los principales problemas de la Argentina es el déficit fiscal. Y creemos que el debate político, y lo hemos dicho muchas veces en el Congreso, en el Poder Judicial, con los sindicatos, con las cámaras empresariales, tomar conciencia de que ese es uno de nuestros principales desafíos, que la Argentina está pudiendo atravesar en un camino gradual por la confianza que ha generado este gobierno para poder financiar ese proceso más gradual. Porque ahí donde está nuestra mayor diferencia con esa visión más teórica. Claro, pero ¿qué van a hacer con el déficit entonces? Bueno, justamente nuestra mayor diferencia es que creemos que tiene que haber un camino gradual. Y se han planteado metas fiscales de reducción de déficit
a medida que también vayamos creciendo como país y vayamos ordenando las cuentas públicas de una manera sustentable, social, política e institucionalmente. No es una solución hacer un cambio de un día para el otro, porque el tejido social de la Argentina, una Argentina empobrecida, una Argentina con una gran desigualdad, requiere de esa gradualidad. Y vuelvo al primer punto, respetamos todas las opiniones, en algunos casos hasta estamos de acuerdo en el diagnóstico. Lo que creemos en todo caso es que hay que trabajar sobre propuestas. Eso creo que enriquece más aún el debate que el diagnóstico. Bueno, ellos están proponiendo un ajuste más severo. Bueno, y lo que nosotros decimos es que eso hoy no es viable, socialmente políticamente. Pero socialmente ante todo, y por ende políticamente, porque es un camino progresivo. No creemos que tiene que ser un camino de un día para el otro, y creemos que ese camino se está trabajando, se está logrando, y año a año lo iremos consolidando, al igual que el camino de la baja de la inflación, que es un proceso que también no es de un día para el otro, pero va en esa dirección, al igual que el camino del crecimiento, al igual que el fortalecimiento del crédito, la apertura a nuevos mercados, la obra pública y a partir de ahí la mejora de la estructura de costos de lo que es la logística en la Argentina. Creemos que este es el camino posible hoy en la Argentina. Ahora, ministro, ¿qué pasa con la inflación? Usted habló recién de la inflación. Y todos esperábamos que en estos meses la inflación fuera más baja de lo que está haciendo. ¿Qué pasa? No se puede explicar solo, me parece, con los aumentos de tarifa. Si uno mira el primer semestre del año pasado, la inflación anualizada fue 65%. En el segundo semestre, anualizado fue 18%. El primer semestre, por la corrección centralmente de tarifas, que todavía también es un proceso gradual que estamos recorriendo y que impacta sobre el déficit, impacta más fuertemente, y sabíamos, y el presidente del Banco Central lo había anticipado, que íbamos a tener unos primeros 3-4 meses, sobre todo de febrero a mayo, con una inflación un poco más grande, pero que seguimos convencidos de la meta de inflación del 17% para este año, que ha planteado el Banco Central en este camino de... Ustedes siguen sosteniendo que va a ser entre el 17 y el 20, digamos. Sí, sostenemos primero las metas del Banco Central, que el Banco Central es otro gran paso adelante que hemos dado institucionalmente en la Argentina, que hay un Banco Central fuerte, independiente, con una persona muy prestigiosa al frente como Federico Sturzenegger, con reservas y con un camino de mucha transparencia, de metas de inflación y de baja gradual de la inflación. Creemos que ha pasado lo peor por estos meses ahora y que vamos a ir viendo mes a mes un camino mucho más pronunciado. Lo importante también es que en la discusión ya del país estamos discutiendo la inflación futura. Y eso también es muy importante para empezar a salir de esta cultura inflacionaria, que es una cultura que, como toda adicción, genera una costumbre y un camino que hay que salir, tanto en los formadores de precios, como en la discusión salariales, como en la discusión de las expectativas. Pero estamos convencidos que estamos por el camino correcto. En estos momentos hay muchas reuniones de paritarias, sobre todo. ¿Qué es lo que están pidiéndole ustedes a los sindicatos y a los empresarios en materia salarial? Y hay algunos problemas que no se han resuelto, como el de los docentes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Centralmente discutir la inflación hacia adelante, y por eso ha habido mecanismos que se han implementado. Caso, por ejemplo, del comercio, que cerró con un 20%, es una de las paritarias más grandes del país, siempre con la posibilidad de ampliar con el gatillo famoso de la inflación. Si la inflación da más que lo que es la meta de paritaria, entonces se corrige. Y esto es muy importante porque nuestro objetivo no es... ¿El tope de ustedes es el 20? No queremos poner un tope. Pero es la cifra ideal, digamos. Pero es que no queremos poner un tope. Nosotros queremos trabajar con las metas del Banco Central, con la inflación a futuro y con la certeza para los trabajadores que no queremos ajustar el salario real. No hay una lógica de decir, bueno, a ver si le sacamos un par de puntos. No queremos que ese sea el problema central de la Argentina. Entonces, en ese sentido se ha podido ir construyendo esa confianza, que es lo que más deteriorado estaba y todavía está en algunos sectores en nuestro país, de que hay confianza entre los actores para ir acordando políticas, mirando un camino de futuro y salir de la lógica permanente de la división del pasado. Pasemos un poquito a la política. ¿Va a haber polarización con el kirchnerismo? Yo creo que ahí hay mucho mito, en parte. ¿En qué sentido? Nosotros creemos que las preferencias electorales las definen los votantes, antes que los dirigentes. Todavía hay muchos dirigentes que creen que el votante es alguien a manipular 60 días antes de una elección con un aviso y un cartel. Y nosotros creemos que es al revés, que es el votante el que construye sus preferencias. Y venimos diciendo hace tiempo, cosa que es natural después de 12 años de un gobierno, que hay una parte de la sociedad que tiene de referencia a Cristina Kirchner.
Y hay una parte mayoritaria de la sociedad que quiere que el cambio tenga éxito, con mayor o menor nivel de adhesión. Que tiene como referencia a Macri, digamos. Una parte importante y otra parte por ahí que tiene dudas, que tiene claro lo que no quiere más, pero tiene dudas de si esto va a funcionar, ¿no? Y nos plantean muchas veces, ¿se podrá, no se podrá? ¿Esto será posible? Y entre esos tres públicos está, pero la mayoría claramente quiere salir adelante. Ahora, no se puede ningunear ni olvidarse de también los argentinos que tienen una visión más crítica del presente y más positiva del pasado. Y eso creo que está indefectiblemente ordenando en parte el sistema político, porque Cambiemos tiene claro cuál es su mensaje, cuáles son sus valores, quiere seguir adelante con el cambio, está convencido que las cosas van a salir bien, tiene un equipo diverso pero con valores comunes, tiene una mirada de la Argentina. El kirchnerismo también tiene sus valores, su visión, su mirada de la realidad. Y después hay otros actores, muchos de los cuales venían del kirchnerismo, que todavía no se sabe muy bien cuál es la propuesta que van a tener o cuál es la oferta política que van a hacer. Y en eso es donde se va a ordenar el sistema político. Si, me parece, si las propuestas son claras y el mensaje es claro, lo que vamos a ver además es una situación muy distinta en cada provincia. Porque también a veces lo miramos muy orientados a lo que es la provincia de Buenos Aires o el centro del país. Pero hay otras provincias donde esa situación no se da, donde hay menos polarización, porque hay una dirigencia más acordada en términos de tratar de mirar para adelante. Bueno, esa fragmentación también es parte. Hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿han decidido ya más o menos quién va a ser el candidato? Todos hablan de Esteban Bullrich, ¿puede ser él? Hoy nuestra mirada, sabiendo que estamos lejos todavía del cierre de lista, estamos a 2 meses casi del cierre de lista, tiene un eje muy fuerte en el tema del equipo. No creemos que haya una persona que resuma la oferta de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Cambiemos está integrado por el Partido Radical, por la Coalición Cívica, el Partido FE, por el PRO, y creemos que, al igual que en otras provincias, como en Santa Fe o en Córdoba, que son provincias donde nacimos como coalición en parte, creemos que tiene que haber una visión más plural y una visión de equipo. Y después los jugadores, los candidatos reflejarán esa visión. Ahora, de todos modos, hubo en los últimos tiempos un cambio en el discurso del gobierno, ¿no? De ustedes, digamos, más dispuesto a confrontar con el kirchnerismo, ¿no? Yo creo que son etapas. ¿Se cansaron de recibir críticas y no contestar? ¿Qué es lo que pasó? Son etapas, creo que son etapas donde el año pasado fue un año de mucha necesidad de construir acuerdos. Estando en minoría en el Congreso, la prioridad fue puesta más ahí. Este año por ahí, dado el desarrollo del propio año y de que ya estamos en una etapa distinta del gobierno, y seguramente que lo electoral exacerba un poco los ánimos de los opositores, es un año donde también queremos dejar claro el contraste de valores y de visiones. Y que sea siempre, tratamos de mantener el foco, no siempre lo logramos, pero mantener el foco de pelearnos por los problemas de la gente, no pelearnos personalmente con nadie. La realidad es que la Argentina tiene una lista enorme de problemas y los argentinos, cada vez que recorremos y vemos, están preocupados por su situación personal y por décadas de abandono y de no resolución. No están esperando a ver si nos peleamos con tal o cual dirigente. Ahora, como María Eugenia Vidal lo ha planteado en la provincia, lo ha presentado el presidente Macri, y lo presentamos en todos lados, vamos a dar la pelea a fondo contra los que quieran mantener un país dividido, estancado, con pobreza, a partir de su negocio personal, a partir de conductas mafiosas. Y es hoy la etapa que nos toca y estamos muy convencidos de eso. Estamos muy convencidos que no vinimos acá a transcurrir en el poder un tiempo. No vinimos a ver si sostenemos la cosa. Vinimos a hacer un cambio de verdad. Ese cambio es enormemente difícil, porque por algo estamos como país. Pero al mismo tiempo estamos convencidos, Joaquín, que es posible y que se han logrado cosas en estos 15 meses de gobierno que parecían imposibles y que vamos a seguir adelante así. Porque esto, y ahí es donde creo que el 1 de abril en la marcha también se expresó, hay como un hartazgo, una rebeldía contra ese fracaso argentino, contra esa acumulación de cinismo y del que no se puede. Cuando usted le dijo a los legisladores, su famosa frase ante los legisladores kirchneristas, háganse cargo de algo, ¿estaba hablando de eso? En gran parte sí, y no se lo decía solo a los kirchneristas, por eso digo, creo que hay una dirigencia política que ha gobernado los últimos 30 años en la Argentina
particularmente en la provincia de Buenos Aires, ininterrumpidamente, muy parecido a lo que vemos en Santa Cruz, que siguen hablando como si nunca hubieran gobernado, como si fueran opositores al poder ese establecido, y con ese verso han ido transcurriendo la vida, trabajando siempre sobre un plano simbólico, medio ficticio, y no bajando a los pies a la tierra de la realidad. Entonces, como el sábado que estuve en Florencio Varela, ¿no? Y charlando, decían, ¿sabes que estoy hace 30 años esperando el asfalto en mi cuadra? Ya no me hablen de nada más hasta que no llegue el asfalto, porque después tengo que caminar 20 cuadras cuando no pasa el colectivo, con mi hijo a UPA hasta la parada de colectivo porque no pasa el colectivo. No me hablen más de nada. Y uno escucha a muchos dirigentes que han gobernado la provincia de Buenos Aires en todas las subdivisiones del peronismo, lo que se fueron hace 5 minutos del kirchnerismo, lo que se fueron hace 2 meses o lo que fueron hace 5 años. Hablando como si ellos nunca hubieran gobernado. Y esto, de vuelta, no es solamente un tema del peronismo, del kirchnerismo, de los que han gobernado. Hay una responsabilidad dirigencial que nos obliga a ser mejores de lo que hemos sido hasta ahora. No hay razón, Joaquín, para que este país esté como está, más que nuestra incapacidad para dirigirnos, para construir futuro, para trabajar sobre la realidad y para transformar esa realidad en algo mejor. Los argentinos se lo merecen y se puede lograr. Ahora, cuando debatís políticamente con gente que te discute que esto no es una mesa, que esto es una cancha de fútbol, y es muy difícil la discusión, y te lo hablan como si nunca hubieran participado en la política, entonces tenemos que elevar esa calidad, pero sobre todo bajar a lo terrenal, a lo concreto, y ahí vamos a mejorar la discusión política. Ministro, usted viaja mañana a Estados Unidos con parte de la comitiva del presidente, que se va a ver con el presidente Trump el jueves, creo, ¿no? ¿Qué temas se van a plantear en esa reunión con Trump? Yo diría que hay 3 tipos de temas. Por un lado, los bilaterales, donde, continuando con el trabajo que tuvimos con la administración Obama, queremos seguir fortaleciendo una relación sana y madura de 2 grandes países de tradiciones comunes que han tenido mucho desencuentro y que no solo tiene que ver con lo comercial o lo económico, sino con algo más profundo. Nos unen constituciones similares, historias de inmigrantes comunes, lugares en el mundo, y tenemos que tener la posibilidad de tener una buena relación madura. Ni el infantilismo de pelearnos, ni el infantilismo de querer ser los mejores amigos, ser maduro. Hay, hablando de Maduro, temas regionales. Claramente el tema de Venezuela es un tema que nos preocupa y mucho, y que seguimos analizando y que acompañando en lo regional, y que Estados Unidos también tiene una preocupación por ese tema. ¿Usted cree que se puede hacer algo más por Venezuela? Yo tengo que hacer... El país, digo, la Argentina, dentro de su participación en el Mercosur, en la OEA. Primero, creo que la canciller Malcorra está haciendo un gran trabajo permanente de hablar con todos los cancilleres, con todos los organismos, tratando de ver todos los mecanismos para ayudar a Venezuela a encontrar su salida democrática y en paz. Segundo, creo que la dirigencia política argentina tiene la obligación de ser más clara sobre la situación de Venezuela. El otro día hubo una sesión donde los bloques no fueron. Pueden hacerlo la próxima vez, cuando sea, pero tienen que poder pronunciarse claramente. Fue solo el oficialismo, ¿no? Fue solo el oficialismo, donde sabemos que el kirchnerismo fue socio de este gobierno de Maduro durante mucho tiempo, y no nos sorprende. Ahora, hay muchos otros dirigentes que por el bien de la Argentina y por el bien del tipo de democracia que queremos construir a futuro, tiene que definirse claramente, entender que lo que está ocurriendo en Venezuela no es ya un gobierno democrático, es un gobierno que está violando los derechos humanos, que está avasallando las instituciones democráticas, y que como deber, como los venezolanos, además, ¿no? Y un problema humanitario, como los venezolanos nos apoyaron en las épocas de la dictadura en la Argentina, con el compromiso democrático que ellos tuvieron durante mucho tiempo, los argentinos se lo debemos a los venezolanos. Y en tercer lugar, lo multilateral. En diciembre vamos a recibir aquí a la cumbre ministerial de la OMC, un evento muy trascendente en plena discusión sobre el comercio global, pero más importante también aún, que en diciembre asumimos la presidencia del G20, el hecho político, de política internacional más trascendente de nuestra historia. Entonces esta discusión con Estados Unidos, después el presidente va a China y a Japón, después seguiremos discutiendo con los europeos, a nivel regional, de cuál es el aporte que va a hacer la Argentina en esta discusión, en este momento tan particular del mundo. Es otro tema de altísima trascendencia y que tenemos que elevar la discusión para estar a la altura. Le agradezco mucho, ministro. Muchas gracias. Una pausa.
Invertir tus dólares es simple. Invertí a través de Santander Río en superfondos, bonos y letes. Podés hacerlo desde online banking o llamando al 4345-2400. Bien, estoy con Mariana Zubik, tal vez una de las personas que más conoce de Santa Cruz, porque fue durante 10 años fue la líder de la oposición a los Kirchner. Me estaba aclarando que recientemente vino a vivir a Buenos Aires, porque bueno, ya lo va a explicar ella por qué. Pero lo primero, Mariana, que te quiero preguntar es, ¿qué está pasando en Santa Cruz? Porque ¿por qué estas cosas que de vez en cuando, ¿no?, a los argentinos nos despierta un problema en Santa Cruz, y un problema como el que sucedió el viernes pasado, que casi entran a la casa de la gobernadora, ¿no? Santa Cruz es Venezuela. Y Santa Cruz es lo que pudo haber sido la Argentina si ganaba el kirchnerismo. Vos pensá que Santa Cruz es gobernada hace 26 años por el kirchnerismo. Imagínate las consecuencias del kirchnerismo durante 12 años en la nación, que nos está costando mucho a los argentinos, y a Cambiemos poder sacar al país adelante. Pensá un ratito nada más en una provincia con tan solo 300.000 habitantes, 26 años de kirchnerismo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es eso que vimos los argentinos de Santa Cruz? Hartazgo. La verdad es que los santacruceños estaban allí reclamando por derechos que no tienen, ni siquiera por falta de derechos. No tienen derechos. ¿Qué derechos? Por ejemplo? Ningún derecho. No tienen derechos. Vos tenés por un lado un gobierno mafioso que ha heredado el gobierno. Es una monarquía. El único resquicio de democracia que quedaba en Santa Cruz era el sufragio. Y ellos también lo vulneraron, lo violaron, con la ley de Lemas. Y así estafaron al pueblo santacruceño, que votó por el 70% a Cambiemos, y hoy Alicia Kirchner, de forma ilegítima, está usurpando el cargo de gobernadora. Entonces, está muy bien condenar la violencia, por supuesto ninguno de nosotros jamás tuvo ningún tipo de expresión violenta en la política ni en nuestra vida. Pero la verdad también es que no hay que hacer demagogia. Yo te invito a que hagamos juntos un análisis profundo de lo que está pasando en Santa Cruz. La verdad es que los santacruceños no tienen ningún canal institucional para poder canalizar la queja. Ninguno. La justicia es kirchnerista, total y absolutamente tomada por el kirchnerismo. El poder legislativo también. ¿Por qué? Porque la ley electoral allí prevé el diputado por pueblo, que hace que las minorías no estén representadas. Entonces, el oficialismo tiene la absoluta mayoría en la Cámara de Diputados. Y no hay ninguna otra figura, las instituciones no funcionan, no existen, no están. No está abierto al diálogo, jamás estuvo abierto al diálogo el gobierno. Y el gobierno, tenemos que entender que el kirchnerismo es el gestor, el creador, el gerenciador del conflicto. Esto lo dije el otro día. Para el kirchnerismo es más barato la violencia que la paz. Y ellos están llevando esta situación hasta el punto tal de poder tener una excusa para salir de la provincia. Porque no les importó nunca Santa Cruz. Pensemos lo siguiente, ellos fueron presidentes de la nación en 3 oportunidades. Gobernaron 12 años. Y se jactaban del programa y del plan y del modelo Nación, Provincia, Municipio. Y decían con esto que iban a llevar soluciones a la provincia de Santa Cruz. Todo lo contrario, ustedes han visto la situación, recién relataba Marcos, la situación financiera que tiene la provincia. No hay obras de infraestructura básica, habiendo sido Santa Cruz la más beneficiada en concepto de obra pública. Entonces el tema que nos tenemos que preguntar los argentinos es ¿por qué pasa esto? ¿Y cómo hacer para que... ¿Por qué pasa esto? Yo creo por varias cosas. Primero, y lo intentaron hacer a nivel nacional y en gran parte lo lograron. Y a mí eso me preocupa mucho. En esta aclaración que vos hacías, yo hace 2 años estoy viviendo en Buenos Aires. Y tuve que traer a mis hijos y a mis perras y a Rosa, que es mi compañera, que es la que me ayuda con mis hijos,
a Buenos por qué? Aires, pues ya no se podía vivir allá porque nosotros habíamos expuesto demasiado a nuestros hijos y no me quiero imaginar lo que podría hacer con mis hijos hoy y Cristina Kirchner en Santa Cruz. Mi límite era la custodia. Yo quería que mis hijos puedan tener una vida medianamente normal, a pesar de esos 10 años tan intensos y tan dolorosos. Fueron muy dolorosos para ellos. Muy difícil con el padre y la madre dedicada a la política, ¿no? Sí, pero además la situación y el Estado era de guerra. Yo te contaba antes, ¿no?, que yo naturalicé cosas que no debía haber naturalizado por un tema de tratar de protegerme y proteger a mis hijos y abstraerme. La violencia, la persecución, las amenazas, ¿no?, que era estructural. Entonces la pregunta esta que nos hacíamos es ¿por qué pasa esto? ¿Sabes por qué pasó? Pues ellos atacaron dos cuestiones que son fundamentales y creo que son el basamento de una sociedad sana. Que somos todos iguales ante la ley y el que las hace las paga. Esas dos cosas las vulneraron, no existen. Pero también lo vi a nivel nacional. La verdad es que ganar las elecciones no significa cambiar. Le ganamos al kirchnerismo, se le ganó al kirchnerismo. Ahora, yo creo que el desafío que tenemos los referentes políticos para que no vuelva a pasar esto. Yo cuando vi en imágenes y me pareció una alarma, fue la muerte de Manuel Balbo. Esa indiferencia moral ante el dolor del otro. Cuando el chico este que lo mataron en una cancha de fútbol. este chico, que en manos de la persona que había matado a su hermano, muere en la cancha. Estaba el cuerpo de él allí y continuó el partido. Eso es una alarma importantísima que tenemos que empezar a analizar los argentinos. ¿Cómo es posible que haya continuado el partido? ¿Cómo es posible? Tenías a una persona muerta allí. Entonces el tema es qué mensaje queremos darle a los argentinos. El tema de Wagner. ¿Cómo es posible que haya sido liberado y que luego mató a Micaela? Esto que se está planteando ahora sobre Cristina Kirchner, si va a viajar a Europa. Si va a tener autorización judicial o no para es inadmisible. A ver, nosotros necesitamos jueces con valor, no precio. Cristina Kirchner acaba de ser procesada como jefa de una asociación ilícita. Es un delito gravísimo. Una gira en Europa es un privilegio que no se le puede dar a la jefa de la asociación ilícita que condenó a la Argentina a que hoy tengamos el porcentaje de pobres que tenemos. Y que vimos por televisión los argentinos, esa reality que con ese video, ¿no?, tratando de victimizarse. Sí. Una mujer que además de haber cometido esos delitos, no está bien. Entonces, el tema es qué mensaje estamos dando. Pero no caben dudas. Yo lo que no quiero entrar es en tratar de debatir, y recién lo decía muy bien Marcos, con las personas que te dicen que esto en vez de ser una mesa es un auto. O tratar de entrar en esa lógica de la ficción y de la demencia. Yo creo que el momento en el que estamos los argentinos hoy es realmente histórico, pero para que podamos analizar por qué llegamos hasta este punto y que no lo volvamos que no vuelva a pasar, porque vemos que cada 10 años es cíclico. Muy bien decía Marcos que la batalla es contra las mafias y es fundamental profundizar las instituciones en la Argentina. Pues hay dos cuestiones. Yo esto también lo charlaba y lo charlábamos mucho con Lilita. Cuando viajamos a Washington en 2 oportunidades también nos preguntaban allí. Y esto es algo que se preguntan fuera de Latinoamérica. Son dos cuestiones que tienen que ver con la falta de seguridad jurídica y de profundizar las instituciones en la Argentina significan la pérdida de confianza interna y externa para el desarrollo económico. Esto es clave. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos qué país queremos construir y qué mensajes les damos a los argentinos, tenemos que tener mucha responsabilidad. A mí hay algo que quiero remarcar. Durante estos años, yo hace 10 años que estoy en política de la mano de Lilita, he visto que la verdad hemos dado y librado luchas muy solos. Y que tienen que ver con cuestiones estructurales, con la impunidad y la corrupción. Y yo lo que pido es que no nos dejen más solos. Lo que estamos planteando es que se tiene que terminar el no te metas en la Argentina. Entendemos y agradecemos el apoyo y las palmadas en la espalda. Pero queremos que la causa contra la corrupción y la lucha contra la corrupción sea colectiva.
Nosotros no tenemos interés en terminar siendo heroínas. Esto no es una causa, no son causas personales, porque de hecho jamás especulamos electoralmente con estas causas. Sacamos el 1,8. Y lo que pedimos hoy es que nos acompañen y nos ayuden en esto que hemos planteado respecto al juicio político contra Lorenzetti. Es fundamental. Que las acompañen los otros bloques. Que acompañe el país. El país. Porque es opinable el clima, es opinable una idea, un proyecto, no un juicio político. El juicio político se resuelve mediante dictámenes y sentencias. Y es una obligación del Poder Legislativo leer esas 100 páginas y luego opinar o resolver. Y además, recordemos cuando Lilita estuvo sola, cuando impugnó el pliego de Gilles Carbó. Hoy estamos pagando las consecuencias. Hoy están todos contra Gilles Entonces, Carbó. ¿de qué se trata la lucha contra la corrupción? ¿De especular políticamente para tener cámara? Nosotros lo que hicimos en el 2004, en el 2008, fue advertir escenarios para que no sucedan. Ahora estamos advirtiendo uno. Y lo que pedimos es que nos acompañen y que todos asuman como propia esta causa. Porque si no, como te decía... El juicio político, no el juicio político. Son 23 causales. Hay cosas que los ciudadanos pueden revisar y ver con sus propios ojos. Hay un edificio en Uruguay y Viamonte que el presidente de la Corte Suprema, el juez Lorenzetti, dice que haber terminado y por el cual destinó muchísimo dinero, está tapiado y no movieron una piedra, ¿no? Hay un ejemplo puntual allí. Entonces esto no se trata de una afrenta personal contra Carrió, contra la juez Servini de Cubría. Esto realmente es grave. Y jamás vi, mirá que yo la acompaño a Lilita hace 10 años, el nivel de persecución que está sufriendo hoy. ¿Hoy? Sí. ¿Y de qué? ¿De parte de quién? Por parte de Lorenzetti. ¿Y no es esto justo. cómo es la persecución? No es justo. Hay que reforzar la custodia. Estas campañas de desprestigio contra su familia, ¿a usted le parece justo? Yo le pregunto a los argentinos si les parece justo. No, sin duda no es justo. No si hay persecución a la familia, no es justo. No es justo. Entonces, vamos a acompañar siempre. Y lo dijimos. Y además el ejemplo lo dio el presidente de la Nación cuando fue denunciado en esa causa armada. Él se presentó ante la justicia, se prestó a derecho, lo mismo hizo Lilita Carrió, lo mismo tiene que hacer Ricardo Lorenzetti. En vez de intentar intimidar a una mujer como Servini de Cubría, como Elisa Carrió, mediante una carta documento. Eso es improcedente. Eso sí es un riesgo institucional. Porque la verdad es que tenemos que modificar algo en la Argentina. No puede ser que seas culpable por decir la verdad. Eso tiene que cambiar. ¿Cómo es posible que seamos culpables por decir la verdad? O que nos digan, no es momento. La verdad es que la cobardía no te salva, ¿eh? Lo vimos en estos 12 años. La cobardía te vulnera. Y el coraje hace que para algunos cosas sean imposibles, para nosotros son imprescindibles. Esto es imprescindible. Gracias, Mariana. A vos. Una pausa. Auspician desde el llano. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Osdeneo 1825. Estamos. Es posible que tu aporte para cuidar el agua sea una gota en el océano, pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Sea protagonista del único encuentro de proveedores de la construcción. Adrián Mercado presenta Expo Construir 2017. Las mejores oportunidades de negocios. 11 y 12 de mayo en el Hotel Hilton Buenos Aires. Invita a Adrián Mercado. London Supply Group, desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. IRSA, líderes en real estate.
Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosaires.gov.ar/BAelige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Bien, como les dije, estoy con José Luis Esper, que ustedes lo conocen porque está siempre en el programa, pero ahora acaba de sacar un libro que está realmente muy bien en venta, que se llama La Argentina Devorada, y tiene un párrafo abajo, dice cómo sindicatos, empresarios, prebendarios y políticos sabotean el desarrollo del país y cómo vencerlos para despegar. ¿Cuál es la propuesta del libro? Bueno, en primer lugar, gracias por el comentario tuyo que tiene el libro. Tiene un comentario mío atrás, sí, muy elogioso. Sí. Tiene de Fernando Iglesias, el mío, de Juan Carlos de Pablo y de Sergio Berente. Sí, el libro anda muy bien, en un mes se ha agotado la primera edición de 10.000 ejemplares, así que es todo un récord, un hito. Y ahora lo presento en la Feria del Libro, el viernes 5 de mayo, 18:30. El libro lo que dice es, básicamente, Argentina viene de una decadencia larga, con una gran pérdida de posiciones en el ranking mundial de ingreso per cápita, y esa pérdida de posiciones en el ranking mundial de ingreso per cápita ya está teniendo consecuencias mucho más palpables para nosotros. Hace 30 años que tenemos 30% de pobres, de la mano de la pobreza viene una indigencia, y de la mano de estas dos han aparecido la droga, que cuesta vidas, y la inseguridad, que también cuesta vidas. Entonces lo primero que hace el libro es llamar la atención de que esta es una decadencia que cuesta sangre ya. No es solamente una cuestión estadística. Y lo que llama el libro es hacer un cambio de 180 grados comparado con lo que viene haciendo. Y ese cambio es simplemente imitar, porque parecería ser cuando uno dice cambiar 180 grados, estamos hablando de una cosa que no existe en el mundo. No, es simplemente imitar, plagiar, si vos querés, a los países a los cuales les va bien, que eran emergentes en su momento, como nosotros hoy, y que hoy son países ricos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, más cerca en el tiempo y en la región Chile, hasta Paraguay está haciendo cosas mejores que nosotros, ya nos ha desplazado como exportador mundial de carne, Brasil está haciendo cosas diferentes, Uruguay también. O sea, Argentina tiene cada vez menos excusas para hacer lo que está haciendo. Entonces, la propuesta es esa. ¿Cómo ves la economía ahora? Porque hubo inflación, digamos, hubo economistas que pusieron en duda el crecimiento del país en un año electoral, ¿no? A ver, este año el crecimiento va a ser un crecimiento meramente estadístico para la discusión de los economistas, creo yo. Creceremos 2, 2,5. ¿Qué es 2, 2,5? Hasta 3 incluso, cuando Argentina hace 5 años que no crece. A ver, Argentina el último año que creció fue 2011. Desde 2012 viene en un serruchito que sube y baja, año par cae, año impar sube porque hay elecciones. Pero hace 6 años, incluyendo 2017, donde el nivel de actividad es el mismo que 2011. ¿Cómo la gente no va a estar que trina? ¿Cómo no va a haber caldo de cultivo para la protesta social? Porque el PIB per cápita de hoy es menor que el de hace 6 años, dado que la economía no crece hace 6. Entonces, ¿cómo veo la economía? Mira, va a tener una recuperación meramente para la estadística, la gente no lo va a sentir mucho. Y preocupado porque una parte de la recuperación se va a deber a una expansión del gasto público realmente muy preocupante que está agravando el problema de déficit fiscal. Es mentira lo que dice el gobierno que esté bajando el déficit. El gobierno miente cuando dice que el déficit baja. El déficit está subiendo, no bajando. Porque el gasto público crece al 40%, la recaudación está creciendo al 27, 28. ¿Sí? ¿El endeudamiento que tus colegas cuestionan te parece grave a vos? Sí, claro. Grave por la tendencia. Esto no va a explotar mañana, ni probablemente el año que viene. Uno habla de cosas que, o yo personalmente, hablo de cosas que si se repiten en el tiempo, sin prisa, sin pausa, ya sabemos que terminan mal. A ver, yo no soy adivino, por lo tanto no puedo decir Macri no va a cambiar nunca o Macri sí va a cambiar. Pero este no es el camino en materia fiscal. ¿Cómo vamos a pensar que porque ahora Macri gobierna y no gobierna otro, el endeudamiento externo para financiar déficits fiscales va a salir bien? ¿Cuándo salió bien eso en Argentina? ¿Acaso pensamos que porque hace otro lo que siempre salió mal va a salir bien? O sea, esto es lo que algunos criticamos, sí.
déficit fiscal no se puede tener ya, y menos a este nivel. Ahora, yo entiendo la idea de ustedes, pero digo, ¿es posible bajar el déficit fiscal con un gobierno en minoría parlamentaria, con, digamos, una coalición gobernante, que no siempre piensa lo mismo, los distintos partidos que integran la coalición? Mira, yo creo que acá no hay excusa para no hacer esas cosas. Si el presidente hubiera sido muy crudo al momento de plantear, apenas asumió, con varias cadenas nacionales, si es necesario, la inviabilidad del sistema, no de financiamiento monetario del déficit kirchnerista, sino del déficit, las cosas se hubieran podido hacer de manera diferente. Te lo pongo en otro ejemplo, mirá. Y vos lo conocés de cerca porque es colega tuyo, Jorge Lanata. Jorge Lanata junto con Carrió impusieron la idea de un kirchnerismo delincuente, un kirchnerismo ladrón. Así es hoy que los tenemos los kirchneristas desfilando por Comodoro Pi. ¿Quién hubiera pensado eso antes de las denuncias de Carrió o Lanata en Periodismo para Todos? Bueno, sobre la base de una realidad que era el kirchnerismo ladrón, la sociedad entendió que estábamos frente a una asociación ilícita. Esto es igual. Si el presidente hubiera planteado la inviabilidad de esto y que hay que hacer sacrificios, cuidado, los que tienen que hacer sacrificios es en el Estado, particularmente los empleados públicos, pero no la gente de a pie la que paga impuestos, porque acá hay otra cosa. La corporación política, que es la que yo denuncio en el libro, se encarga prolijamente de defender a sus clientes, ¿no? Los que viven del subsidio, del plan, del empleo público. Ahora, ¿quién piensa en el contribuyente? A nosotros, a todos los chicos que están detrás de cámara, que están en blanco y a lo cual el sistema los exprime impuestos, ¿viste? Algún día a esa gente hay que darle su lugar, hay que pensar en esa gente. Yo te compro la idea, sí, si pensamos que nunca podemos cambiar, no vamos a cambiar, pero acá el gobierno, ojalá que algún día lo haga, tiene que plantear la inviabilidad de este rumbo y dejarse de ser blando en materia económica. No da la economía para ser blando. Te agradezco mucho, José Luis. Placer, gracias. Una pausa. El caso Santa Cruz. Y la verdad que el caso ese me sorprende por dos razones fundamentalmente. Uno, por los actos de violencia que hubo el viernes, que realmente son lamentables, como todos actos de violencia. Es cierto que, digamos, hubo una parte de la manifestación, no toda la manifestación, que intentó ingresar a la casa de la gobernadora Alicia Kirchner, y eso es repudiable desde cualquier punto de vista. Pero lo otro que me llama la atención es cómo, sobre todo Cristina Kirchner, más que Alicia, pero Alicia Kirchner también, busca culpables fuera de la provincia, ¿no? Es Malnati, es Macri, es el gobierno nacional, es Peña. Acá se están olvidando de algo básico. El empleado público, los empleados públicos de Santa Cruz no cobran el sueldo de marzo, no han cobrado todavía el sueldo de marzo y estamos a 24 de abril. Para la vida de cualquier persona que cobra un sueldo, es importante que se cumpla con el contrato básico de cualquier empleo, y que a fin de mes hay que pagar los salarios, porque hay gastos fijos que pagar, hay luz, gas, tarjetas de crédito, el colegio de los chicos, que hay que pagar. Y ellos, digamos, ¿cómo no va a producir bronca esta situación en una provincia que además no iniciaron las clases todavía, no se iniciaron las clases? Todo esto está sucediendo en Santa Cruz, una provincia que tiene petróleo, que tiene gas, que tiene pesca, que tiene turismo caro además, y que tiene solo, como decía Mariana Zubik, 300.000 habitantes. Esto es lo que tiene. Es decir, tiene todos esos recursos enormes y necesita atender solamente a 300.000 habitantes. Yo me acuerdo en el 2000,
2001, 2002, el entonces gobernador Néstor Kirchner se ufanaba en todo el país de que los depósitos, los recursos de su provincia, que eran 1.000 millones de dólares, él los había sacado fuera del país para que no cayeran en el corralito. Que efectivamente no cayeron en el corralito. Tiempo después se habló de 700 millones porque habían hecho obras, el aeropuerto de Calafate y no sé qué otra cosa más. Tiempo después ya se habló de 500 millones de dólares y esa fue la última cifra que supimos, que conocimos. Después de esos 500 millones de dólares no se sabe nada más. Ahora digo, ¿dónde fueron 1.000 millones de dólares? Por lo menos que expliquen, que nos cuenten dónde están, en qué se gastó. ¿Se gastó en pagar sueldos? ¿Se gastó en qué se gastó? Porque además es la provincia que más obras públicas recibió durante 12 años. Recibió más obras públicas, obviamente, en comparación con su dimensión, que la provincia de Buenos Aires. Recibió más obras públicas que la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde está toda esa plata? La que se fugó al exterior, la que se gastó en obras públicas. ¿Dónde? Para que ahora esté necesitando el gobierno de la provincia de Santa Cruz de 300 millones de pesos que le tiene que mandar el gobierno nacional todos los meses para que puedan pagar los sueldos. Si es que realmente lo pueden pagar. Ahora, ¿cuál es la solución? No va a haber solución en Santa Cruz hasta que no se resuelvan dos cosas. Primero es un programa económico, un plan económico razonable. Esto de tirar la casa por la ventana se terminó. Y la otra, mientras no haya una representación política auténtica. La gobernadora Alicia Kirchner perdió la elección de gobernadores. La había ganado Eduardo Costa de Cambiemos. Y a último momento, como sabían que perdían, hicieron un cambio en la legislación electoral de Santa Cruz y crearon una ley de lemas donde votos de otros candidatos le sumaron a Alicia Kirchner y así es candidata, así es gobernadora Alicia Kirchner. Con esa falta de representación política, con esa falta de un plan económico razonable, no va a haber solución nunca en Santa Cruz. Chao, hasta el lunes.